Cuando quieras, Andrés. Vale, voy a compartir la pantalla. Vale, de acuerdo. Venía yo a presentar hoy, digamos, la estadística de población activa registrada, que es una operación estadística que tenemos en el Instituto Canario de Estadística, ¿vale? Y que ha sido la última incorporación a todas las operaciones que tenemos de estudio del mercado laboral. Voy a dividir un poco la presentación en dos partes. Una primera parte, voy a simplemente como a presentar el por qué hemos puesto esta operación, de donde, digamos, confrontándola con el resto de operaciones estadísticas que disponemos en nuestra página web, viendo qué características, haciendo un pequeño repaso de qué características tienen las otras operaciones y por qué, digamos, esta aporta un valor añadido. ¿Vale? Y en segundo lugar, que quizá a lo mejor eh, no sería del todo muy adecuado, porque claro, yo pensé que todo el público que me iba a escuchar era de cosas locales de Canarias, y entonces puse un poco, vale, ¿y dónde encontrar todos estos datos en nuestra página web y demás? Pero bueno, también lo puedo enfocar como hasta qué punto, qué indicadores podemos nosotros ofrecer y cuáles podemos ofrecer, digamos, en un futuro, ¿vale? Pues empiezo entonces. Digamos que en el estudio para el mercado laboral siempre tenemos una serie de operaciones. Nosotros en particular tenemos estas, tenemos la encuesta de población activa, luego tenemos las estimaciones de área pequeña en Canarias de la propia encuesta de población activa, tenemos la afiliación a la seguridad social, el empleo registrado y los demandantes de empleo, ¿vale? Y introducimos esta nueva, que es la estadística de población activa registrada. Digamos que le hemos puesto este nombre, quizá puede que no sea a lo mejor muy adecuado, pero porque ha sido como un intento de llegar a ser algo parecido a la encuesta de población activa, pero a través de registro administrativo, ¿vale? Entonces, para ver qué puede aportar o qué no puede aportar esta nueva operación, voy a colocar todas las operaciones que he nombrado en dos columnas. En la columna de la izquierda son operaciones cuyos datos proceden de encuestas, y la columna de la derecha de registro administrativo. Bien, la encuesta de población activa, probablemente todo lo que diga ya lo conocemos si la gente está acostumbrada, pues, a sacar indicadores laborales y demás para su zona, su región, ¿vale? Pero bueno, con el repaso es un poco para destacar qué puede aportar frente a lo que aportan estas, ¿no? Entonces, digamos, la mejor herramienta o la más importante es la encuesta de población activa, donde la unidad que se estudia son las personas, todas las definiciones que se siguen cumplen, digamos, un patrón internacional, digamos, que permite una comparabilidad con datos de incluso de otros países. Es un estudio conjunto, es decir, que podemos medir la ocupación, el paro y la inactividad de forma conjunta, tiene una gran capacidad informativa, es decir, hay muchísimas variables en la encuesta de población activa, pero a nivel de territorio damos resultados para Canarias, por ejemplo, y las provincias, es decir, provincias de España. ¿Vale? Nosotros disponemos o sea, de una metodología de estimación de áreas pequeñas que, partiendo de los mismos ficheros de la EPA, podemos medir la ocupación, el paro y la inactividad, evidentemente porque procede de la EPA, pero con resultados hacia comarcas de Canarias. Es decir, bajamos en el territorio con esta metodología especial, pero a cambio, que son muy pocos indicadores, ¿vale? Serían la tasa, los ocupados, los parados, los inactivos, por sexo y por dos grupos de edad, y ya está, ¿vale? Pocos indicadores, pero podemos bajar a comarca. Si pasamos a la parte de registro administrativo, evidentemente la principal ganancia en muchas de estas cosas es que bajamos en el territorio. Podemos dar
para unidades territoriales más pequeñas. Entonces tenemos afiliaciones a la Seguridad Social. Ahora ya empiezan determinadas discrepancias, es decir, ahora medimos, digamos, cosas del mercado laboral, pero por separado. La afiliación a la Seguridad Social solo me miden la ocupación, solo se enfrentan con el tema de la ocupación. La unidad que hay son afiliaciones, es decir, ya no son personas, son puestos de trabajo. Y los datos, sin embargo, aparecen a nivel de municipios de Canarias o municipios de cualquier zona de España, ¿vale? Y el lugar, digamos, territorial es el lugar de cotización. Nosotros hicimos un cruce en un determinado momento con el padrón municipal de habitantes y conseguimos sacar el lugar de residencia de las afiliaciones. ¿Vale? Digamos que este fue el germen un poco de la encuesta, de la EPARREG, ¿vale? De la nueva operación. ¿Qué ocurre? Que medimos la ocupación, pero ya sabemos perfectamente que nos van a faltar una serie de colectivos, ¿vale? Es decir, ahí no está la gente de Mufasa, no está la gente de Mujeju, no está la gente de IFA o cualquier otro colectivo que no esté exactamente en afiliaciones a la Seguridad Social. Entonces, para suplir, digamos, esta falta, digamos, cogimos una operación que ya llamamos empleo registrado y lo que hicimos fue sumarle las cantidades para, digamos, medir la ocupación, ¿vale? De una manera un poquito más exhaustiva. Volvemos a dar datos para municipios de Canarias, pero el problema que está es que la calidad depende de la calidad de cada una de las fuentes, es decir, la que menos tenga es la que da, digamos, las pautas dentro de esta operación. De hecho, en esta operación que nos acercamos a la ocupación total un poco mejor que con afiliación a la Seguridad Social, no tenemos ni siquiera la variable sexo. ¿Por qué? Porque tanto Mujeju como IFAS no nos aportan ni siquiera esa variable, con lo cual solo tenemos los totales de personas, digamos, puestos de trabajo, porque viene de afiliaciones, ¿vale? Puestos de trabajo. Y los demandantes de empleo serviría ahora por separado para estudiar el mundo del desempleo, el mundo del paro, para medir, y la unidad sí serían personas y los datos estarían disponibles también para municipios. Vale. ¿Qué hicimos? Pues, digamos, anexar todos estos registros administrativos, creamos, digamos, un diseño de un registro de población. No voy a meterme en cómo lo hemos hecho, queda un poco fuera de esta charla. Y la intención era hacer una estadística o una estadística, eso que fuera para personas que pudieran medir, al igual que la EPA, la ocupación, el paro y la inactividad de manera conjunta, ¿vale? Y que pudiera dar datos a nivel de municipios de Canarias, como ya lo hacen otras, e incluso bajar en nivel submunicipal, ¿vale? Entonces, la idea, acercarnos lo más posible, digamos, a la EPA, pero no es la EPA, es como una especie de estudio intentando buscar unos indicadores similares, pero a partir del registro administrativo, ¿vale? Y en el nivel municipal, distritos y secciones serían las censales, hay mallas geográficas, se ha hecho un gran esfuerzo por toda la cartografía y también tenemos, o estamos en ello, en dar indicadores de empleo por barrios, ¿vale? Esto de aquí era simplemente un ejemplo muy sencillo en cuanto a qué se obtiene con cada una de las operaciones. Si nosotros queremos estudiar la EPA y tenemos en Canarias, pues me quedo aquí territorialmente, me quedo aquí. Es decir, el dato que se aporta sería el dato para la provincia. Entonces, si estamos interesados en una zona del sur de Fuerteventura, pues me quedaría con el 15,5% de tasa de paro de toda la provincia de Las Palmas, ¿vale? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en una zona como Canarias? Que supongo que en cada región pasarán cosas similares, que las islas son muy, muy diferentes entre sí. Entonces, al estar muy pobladas, tanto la isla de Tenerife como la isla de Gran Canaria, el dato provincial básicamente es el dato casi que el de la isla, digamos, más poblada. Entonces,
pues siempre había ahí como una especie de falta, algo falta, ¿no? Con las estimaciones de área pequeña, que las llevamos desde hace muchísimo tiempo, podemos conseguir exactamente esto, es decir, mismos datos de la EPA, pero a nivel de comarca de Canarias. Claro, ya es diferente cuando ya no solo damos el dato, por ejemplo, de una isla como Fuerteventura, sino que además puede estar dividida en 3 zonas territoriales, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre? Que si nosotros cogemos, por ejemplo, la tasa de demandantes registrados procedente de la EPA, fíjense que ya lo he llamado de manera diferente. Es que tenemos un poco que acostumbrarnos a que no es lo mismo. A veces con las peticiones de las personas, cuando hacen una petición de información, la gente habla de tasa de paro y la quiere por municipio. Y entonces a veces está uno como intentando decir, a ver, la tasa de paro no existe como tal, como ese concepto no existe a nivel de municipio porque la tasa de paro es un concepto EPA, pero sí disponemos de algo muy similar, muy similar. Además, hemos hecho las comparativas para ver que van exactamente en la misma línea, tanto los datos procedentes de la EPA como los de la EPA registrada, ¿vale? Y entonces, con esto tendríamos este mapa es muy diferente, ya tenemos a nivel de municipio un indicador que sería muy similar a la EPA. Entonces ya la gente podría tener información un poquito más local. Claro, pero realmente podemos bajar aún más, porque nosotros aquí, claro, puse un mapa, pero claro, el que no conozca un poco las islas, pues no se da cuenta, pues podría parecer los municipios. Hay determinadas zonas pintadas aquí que evidentemente no son un municipio, como alguna aquí de Las Palmas de Gran Canaria, que es muy pequeñita y evidentemente es una zona dentro de la capital, ¿vale? Esto sería por distrito, por plasmar uno de los mapas, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas que estamos intentando hacer. Y lo siguiente, digamos que quizá lo saquemos en octubre, sería dentro del municipio separarlo por los distritos administrativos que tiene el ayuntamiento y los barrios dentro del municipio. Lo que pasa es que ahí hay un gran esfuerzo para que, digamos, los municipios aporten la cartografía y de barrios y demás. Pero creo que lo vamos a hacer comenzando con los que ya lo han hecho, ¿vale? Entonces, digamos que esto sería lo que podemos ofrecer con la encuesta de población activa registrada, es decir, sacar unos indicadores muy similares a lo que sería la EPA, pero bajando a zonas bastante locales, ¿vale? ¿Qué indicadores se pueden sacar? Pues de momento nosotros, puse aquí el ejemplo de nuestra página web un poco para que se vea qué cosas tenemos. Tenemos los datos por municipio, hay mucha información y datos lo pusimos por distritos, es decir, distritos solamente para los municipios más grandes, los de más de 50.000 habitantes, ¿vale? Y tenemos pues datos de población activa, de población ocupada, asalariada, desempleada y demás. Y podemos sacar una serie de indicadores que podrían ser bastante interesantes. Es decir, tenemos el conteo de activos ocupados y desempleados registrados por sexo, por grupos de edad, unos cuantos grupos de edad, sexo, nacionalidad, cuánto nacionalidad se entiende por españoles extranjeros, ocupados por situación laboral, lo de cuenta ajena, cuenta propia, por el sector de actividad económica, asalariados por tipo de contrato indefinido temporal, tipo de jornada, si son del sector público o privado, los demandantes, lo que sería el equivalente al paro, por duración de la demanda, por el sector de actividad, y luego tasas, pues tendríamos lo que sería el equivalente de la tasa de paro, la tasa de paro juvenil, tasa de salarización registrada, la de temporalidad con los contratos y demás, ¿vale? Si bajamos en territorio, pues hombre, el número de indicadores pues es un poquito menor, ¿vale? Tenemos los conteos de activos ocupados desempleados registrados por sexo, grupo de edad y tasas el equivalente, insisto, tasa de paro y la tasa de paro juvenil, ¿vale? La idea, como dije, que bajemos en el territorio y podamos poner los barrios, porque el concepto este de distrito 1, 2, 3 de cada una de los municipios, pues, como no que se entiende mucho, la gente quizá a todos los niveles,
niveles más avanzados y niveles más de voy a echar un vistazo que hay aquí en esta página web. Si está el nombre del barrio, pues lo identifica mucho mejor, ¿vale? También tenemos, bueno, a ver, esto es un cuadro de mando donde podemos sacar una serie de información. Simplemente esto es consultar pues, la página web, cosas que se pueden hacer, bueno, se pueden mejorar mucho, pues poner unos cuantos indicadores y poner pues, mapas temáticos, eh, las típicas series temporales y demás, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se ve fragmentado municipio de Santa Cruz, un poco la laguna, y se ve por distritos y se puede sacar una serie de información, digamos, más local que lo que estábamos acostumbrados con otro tipo de operaciones, ¿vale? Porque a veces incluso esas diferencias dentro de un municipio pues pueden ser muy, muy grandes dentro del municipio. ¿Vale? Entonces, pues tenemos información de diferente tipo, ¿vale? Y esto más o menos es lo que yo quería presentar. No me metí para nada en cómo lo hemos conseguido, porque lo del diseño del registro de población es bastante complejo, ¿vale? Y quizás hay otro tipo de personas que lo explicarían mucho mejor. Y creo que me ha ajustado al tiempo mis 20 minutos. Fenómeno, Andrés, te agradezco la Voy a, puntualidad que has voy a tenido. dejar de compartir aquí. Dejar de compartir. Vale. Vale, pues muchísimas Gracias. gracias por lo que nos has presentado. A mí me parece que llegar a nivel de barrios, esos datos me parece una pasada. O sea, me parece todo un logro y todo un avance, desde luego. Si os parece, vamos a seguir con Javier Suárez, que es el responsable del Observatorio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, que también nos va a hacer una presentación de lo que están trabajando ellos. Entonces, Javier, cuando quieras, compartes presentación, por favor. Por supuesto, buenos días. Vamos para allá. ¿Se ve, verdad? No. ¿Se ve o no se ve? No, no se ve. Ay, pues disculpen. Ay, qué pena. Estaba todo preparado y funcionaba, os lo garantizo. Sí, 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 se ve el directo. Vamos a ver ahora. ¿Y ahora? Sí, perfecto. Vale. Gracias. Bueno, pues, como decía Irache, bueno, primero dar las gracias por participar, por darnos la oportunidad de participar. Mi nombre es Javier Suárez, pertenezco al Observatorio Socioeconómico de Santa Cruz de Tenerife, soy el responsable del mismo. Esto es una unidad que está dentro de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, que es una empresa pública del ayuntamiento. Bueno, nuestro objetivo es buscar y conseguir toda la información o todo el conocimiento socioeconómico de la realidad municipal y ponerla a disposición de cualquier agente público o privado, de cualquier persona, empresario, entidad que necesite tomar decisiones y necesite ese conocimiento para poder tomar la mejor decisión. Mi intención es ser complementario a la presentación que ha hecho Andrés, poniendo un poquito más en valor lo que ellos han hecho desde una perspectiva municipal, porque entendemos que nosotros esas fuentes de datos que han ido trabajando, que han ido elaborando, ese camino que han ido creando, a la hora de analizar datos desde una realidad municipal, es un antes y un después, es algo bastante novedoso. Para ello, la intención es, pues, dos partes. En una primera parte voy a hablar de las características que tienen las fuentes que están trabajando y que nos han puesto a disposición de toda la realidad canaria, de todas las entidades canarias. Y en un segundo caso, lo que voy a hacer es ponerles algunos ejemplos de uso que hemos hecho y que estamos analizando y que usamos, ¿no?, en la práctica. Entonces, si se mueve esto, un segundito, ahí está. Entonces, en cuanto a las características de las fuentes de datos, verán que no es nada nuevo o no nada que se les pueda ocurrir a ustedes, pero nos parecía interesante explicitar las características que tienen estas fuentes para mostrar la relevancia que tienen, ¿no? El primero es la fiabilidad que tienen los datos. Estamos hablando de las estadísticas de población activa, perdón, las estadísticas de AEPA registradas, lo que estamos viendo en el fondo son datos administrativos y de fuentes oficiales, fuentes estatales. Entonces ahí estamos hablando ya de una fiabilidad de los datos que nos van a mostrar, que nos dan confianza a la hora de usarlos. Es más, son fuentes como el paro registrado o afiliaciones a la seguridad social, que son fuentes que nosotros ya veníamos usando de tiempo y sabemos pues, los pros y los contras, sabemos hacia dónde tirar,
acaban de tirar con esas fuentes, pero es que además ellos han intentado, ellos y ellas en el stack han intentado meter nuevos atributos que lo hacen aún más potente. Y luego el último elemento para esta fiabilidad de estos datos que nos presentaron es que detrás de ellos está el stack. El stack dentro del ámbito regional es una entidad bastante fiable, bastante confiable, bastante referente para nosotros y las metodologías que van aplicando tienen toda la seriedad que tiene el stack y además protegen mucho, o sea, se toma muy en serio la anonimicidad de los datos y nos da bastante fiabilidad al respecto, ¿no? La segunda característica, para mí la más importante que tienen estos datos que nos han presentado, y sobre todo porque son datos administrativos, es que primero la cantidad de atributos que tienen todas estas fuentes de datos. ¿Vale? Estamos hablando, por ejemplo, de paro registrado, que por supuesto, como todos sabemos, pues puedes sacar el sexo, la edad, el código postal de la persona, etcétera, etcétera. Pero es que además el stack, como trabaja con su unidad básica es la persona y la empresa, y cruza datos con el padrón o con el censo de empresas que van trabajando, son capaces de añadirles nuevos atributos, ¿no? Andrés comentaba afiliaciones de la Seguridad Social por residencia de la persona. Han sido capaces de cruzar los datos y ver dónde reside la persona, ¿no? Que para nosotros, para el caso de Santa Cruz de Tenerife, ha sido pues, un cambio fundamental. Y luego, en cuanto a la segregación, el otro aspecto súper importante es que al trabajar con personas y empresas, la unidad territorial, y él lo comentaba bien, puede ser desde la calle hasta el barrio, hasta la sección central, sección censal, distrito censal, etcétera, 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 ¿no? Eso nos permite, en el caso de municipios como nosotros, como Santa Cruz de Tenerife, que respecto al resto de municipios de Canarias es muy grande, usar otras medidas que vayan más allá del municipio y así permitirnos una comparabilidad que sea más real, ¿no? En ese caso, eso enlaza con la siguiente atributo que tienen estos datos, que es la comparabilidad con otros territorios, ¿no? Lo que les comentaba, pues en el caso de Santa Cruz, es con diferencia la más grande el municipio más grande de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife y es la segunda de toda Canarias. Y a la hora de compararnos, no tiene mucho sentido compararnos a nivel municipal, ¿no? Estos datos administrativos nos permiten y esta capacidad pues en momentos hablar de distritos censales, en otros momentos hablar de códigos postales, en otros momentos hablar de lo que nosotros necesitemos, nos permite comparar y nos permite ver si esa unidad de datos o esa magnitud que nos está saliendo es buena o es mala, ¿no? Está creciendo o no está creciendo, si nos permiten compararlo. Y la última propiedad es compararnos en el tiempo. La verdad que ahí el stack, cuando nos presentó la información, la publicó en la web, pues no sé si fue antes de la pandemia o por esos años, 2019, 2020 creo que fue. Lo que hizo además es no darnos esos datos y a partir de ahí ir generando los datos trimestre tras trimestre, sino que nos dio desde el primer momento los datos desde el 2011. Entonces, lo mismo, ¿no? La posibilidad de comparar el dato que nos da presente con otras unidades temporales y poder ver si el dato o el indicador, la magnitud es buena o es mala, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, desde el Observatorio de la Sociedad de Desarrollo, estas nuevas fuentes de datos, además ya lo que comentaba, ¿no? Esas potencialidades que comentaba Andrés, esas posibilidades de tener el conocimiento del mercado laboral a unos indicadores que pueden asimilarse a la EPA, pues es un antes y un después, ¿no? Y a continuación, lo que quería enseñarles era 3 ejemplos de uso que hemos tenido, que usando estas fuentes de datos, que creemos que son relevantes y que nos parecían pues, dignas de mostrárselas para que vean las potencialidades que tiene la herramienta, ¿no? Bueno, lo hemos puesto en preguntas, ¿no? ¿Dónde trabajan las personas residentes en Santa Cruz? Que es un dato que a nosotros nos parecía muy relevante, ya que los santacruceros y santacruceras no sabíamos, más allá de lo que trabajan en el mismo municipio, dónde iban a trabajar, ¿no? Ahí ese conocimiento nos iba a dar potencialidades en cuanto pues, a mil caminos, desde la movilidad, con el área de movilidad del ayuntamiento, para saber el tema del tráfico, etcétera, y esas estrategias de movilidad dentro y fuera de la ciudad y hacia los que vienen a la ciudad. Además de elementos como dentro de nuestra agencia de colocación, pues la parte de intermediación
saber dónde se están generando esos focos dentro de la isla de nuevas contrataciones para poder, bueno, orientar un poco las acciones y los proyectos que estamos desarrollando, ¿no? Y aquí, bueno, tienen un ejemplo en el cual lo que hacíamos era ver respecto a Tenerife, dónde se iban los santacruceros y santacruceras a trabajar, ¿no? Si ven el gráfico de la derecha, que es el último, es el más actual, el 2024, ven que el 64% de las personas que residen y tienen un trabajo en Santa Cruz, trabajan en Santa Cruz. Y el resto, el 35,6%, son santacruceros y santacruceras que trabajan fuera del municipio, ¿vale? Además, si ven la comparativa, que son las tres gráficas que les muestro, que son de 2015, 2019, antes de la pandemia, y 2024, vemos cómo poco a poco las personas en Santa Cruz trabajan menos en el municipio y van trabajando más se están desplazando más a otros municipios de la isla. Otra imagen, otra gráfica más o menos similar, en la misma idea, pero en este caso lo que hemos hecho es, para 2 periodos, 2015, 2019 y 2019, 2024, ver los saldos, ver las variaciones de las personas residentes en Santa Cruz que iban a trabajar en otros municipios de la isla, ¿no? Donde el color verde sería aquellos donde han crecido mucho y el rojo, pues, donde han decrecido, ¿no? Esto nos ha permitido, cuando hicimos el análisis, ver no solo hacia dónde se estaban dirigiendo y los crecimientos y decrecimientos, sino además intentar buscar las causas de por qué se habían desplazado en ese lado o en otro, ¿no? Les pongo el ejemplo que en este caso, desde 2015 a 2019, esta franja que está en el noroeste de la isla, que es Buenavista, donde hay un crecimiento del 200%, muy posiblemente se debe a la creación de un gran campo de golf que se hizo allí, con toda su infraestructura hotelera alrededor, que muy posiblemente desplazó a trabajadores para su creación y para su mantenimiento, ¿no? Y bueno, y en el 2024, pues eso, tenemos también crecimientos y decrecimientos que nos han permitido generar acciones al respecto, ¿no? Y en un último caso, que la verdad que buscaba algo más visual que otra cosa, era mostrar una gráfica que hicimos en su momento, en el cual las columnas representan los sectores de actividad, ¿no? Agricultura, ganadería y pesca, construcción, industria y servicios, y en las filas son, pues, momentos del tiempo. Y luego, además, dibujábamos los puntos según la magnitud o según el grado, el peso que tuviesen cada uno de los municipios de Santa Crucera y Santa Cruceras que trabajaban ahí, ¿vale? Y luego añadimos un último atributo, que son los colores, simplemente para que tengan información, ¿no? Para que vean un poquito el mapita, como lo hicimos, en el cual los municipios en rojo son aquellos principalmente turísticos. Luego teníamos los azules, que son aquellos que cuentan con un gran polígono industrial, y el verde son Santa Cruz y La Laguna, que son los dos grandes municipios de Santa Cruz, de la isla, que, que tienen el mayor peso, como pueden ver, de personas residentes en Santa Cruz, ¿vale? Y aquí, bueno, pues en su momento pudimos ver cómo habían evolucionado, intentar explicar los motivos y seguir avanzando en esta línea. El segundo ejemplo que quería mostrarles es, bueno, pues cómo se comporta el mercado laboral inframunicipal, ¿vale? Nosotros, antes de la publicación de estos datos, no teníamos constancia de lo que pasaba dentro del municipio, ¿no? Nosotros no podíamos llegar pues, a indicadores municipales, pero bajar a nivel inframunicipal no tenemos datos, sobre todo lo que comentaba antes, ¿no? Datos que además fuesen comparables, además que tuviesen una fiabilidad, etcétera. Aquí les he puesto un cuadrito de mandos que hicimos en su momento y que vamos haciendo cada trimestre, en el cual lo que hacemos es comparar todos los distritos censales. Hasta ahora solo disponemos de distritos censales, pero cuando tengamos distritos administrativos, muy posiblemente nos dará mucha más información, en el cual tenemos los distritos censales tanto de Santa Cruz de Tenerife como de Las Palmas de Gran Canaria. Los comparamos y lo que hemos hecho a la izquierda es un listado, bueno, en este caso lo hicimos del 2019 a 2024, el crecimiento o el decrecimiento de cada uno de los distritos, y en orden pues el primero sería el que más ha decrecido, se supone que es el mejor,
y el último pues sería el que menos ha decrecido o incluso, no, en este caso ha decrecido. Y en azul serían los distritos de Santa Cruz de Tenerife y en amarillito naranja los de Las Palmas. Y bueno, esto coyunturalmente o en cada momento del tiempo que lo vamos actualizando, nos va dando ahí una pequeña referencia y nos permite ir no solo conociendo en qué distritos de nuestro propio municipio está mejorando o está empeorando y con ello poder actuar, sino a la vez compararnos, ¿no? Y ver eso, lo que les decía, si esa magnitud es buena o es mala. Y el último ejemplo de uso que quería mostrarles era pues los últimos que estamos haciendo. Este enfoque es muy sencillo, pero me parece que es representativo, ¿no? En este caso, la pregunta que nos hacíamos es hacia dónde dirigir los proyectos de la agencia de colocación, ¿no? En este caso de Santa Cruz de Tenerife. Este gráfico, lo que les estoy mostrando es la evolución del paro en Santa Cruz, bueno, pues de una serie larguísima, ¿no? Incluso de antes de principios de siglo, prácticamente, en el cual, como pueden ver, exceptuando ese momento de alza que corresponde a la primera gran crisis del 2008, que concluyó en el caso de Santa Cruz pues, a mediados, finales de 2013, el paro en Santa Cruz ha ido bajando constantemente. Incluso las previsiones que hicimos a principios de 2024, que es la línea roja que ven, eran nuestras previsiones para este año que se van cumpliendo, que es que estén por debajo, el número de personas en paro esté por debajo de la barrera de los 19.000 personas, que eso es algo récord, como pueden ver en la serie, no visto. Esto se hacen referencias a principios de siglo, cuando teníamos esa tasa tan, o esa tasa no, esas magnitudes tan bajas. Entonces, bajo esta referencia podríamos pensar, bueno, pues esto va bien. El comportamiento del mercado laboral en Santa Cruz va bien, y es verdad, pero nosotros seguimos teniendo a 18.000 personas que están en paro y que debemos atender y que no tenemos recursos ilimitados como cualquier otro, por supuesto, como con otros territorios, y necesitamos enfocar los tiros hacia donde queremos generar los proyectos. Entonces, bueno, las fuentes de datos que nos proporciona el ISTAC, en este caso, lo que hacemos es trabajar con las fuentes de paro registrado, desagregándolas. Bueno, pues nosotros pues observamos que, si pueden ver aquí debajo, en esta línea, si se ve el puntero, en el cual 6 de cada 10 personas de esas 18.000 que están en paro en el municipio son mayores de 45. Y además, si miramos por edad y duración de la demanda, el 36,8% del total de las personas en paro en Santa Cruz son mayores de 45 años y llevan más de un año sin trabajar. Entonces, bueno, una estrategia que planteamos en su momento es, bueno, vamos a intentar atender a este colectivo, que es el más numeroso y al tener el rasgo de más de un año de duración de la demanda, pues muy posiblemente bueno, pues, puede estar en riesgo de exclusión social, ¿vale? Ahí lo que hicimos fue, pues siguiendo la misma metodología y las mismas fuentes, buscar en Santa Cruz donde se concentraban esos colectivos, es decir, mayores de 45 años y parados de larga duración, personas en paro de larga duración. En este caso lo hicimos por códigos postales, para que viesen otro ejemplo de esta distribución del territorio. Y bueno, podíamos ser capaces de ver dónde se estaban concentrando y a partir de ahí, bueno, pues analizarlas, incluso hablar con las unidades de trabajo social de cada una de las zonas para ver un poquito más el comportamiento e intentar enfocar los esfuerzos en esos colectivos y en esos territorios. Es más, somos capaces de esos códigos postales en los cuales más se concentra este colectivo, pues ver su perfil sociodemográfico para intentar, lo que les decía siempre, ¿no? Cuadrar más el tiro y hacer proyectos que actúen sobre el territorio y actúen sobre ese perfil en concreto. Y bueno, por mi parte nada más allá de reiterar las gracias por permitirnos participar y dar las gracias por estos 3 miércoles, que la verdad que me quedo con un montón de ideas y de cosas en las que poder ir trabajando, ¿vale? Y muchas gracias. Gracias, Javier. Si quieres, puedes dejar de compartir y voy a paralizar la grabación. Vale.